Recording is on. Ok, listo. Estamos grabando. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario antes de dar inicio a la sesión. Profe, ¿si puedo hablar? Sí, dime, te escucho. Pues bueno, yo estuve desarrollando la actividad que usted dejó. Digamos que no me fue mal en general. Solamente hay una pieza que no, digamos que no fui capaz de desarrollarla, no encontré como la forma de hacerla. Entonces no sé si le comparto cuál es o si de pronto usted va a hacer algún desarrollo más adelante explicando cómo se hace. La verdad no sé cómo va a ser el manejo en ese caso. Eh, Podemos hacerlo como quieras. Si quieres, puedes compartirme pantalla y mostrarme cuál es la pieza. Nos muestras a todos cuál es la pieza o me dices cuál es y miramos aquí cuál es, como quieras. De hecho la tenías abierta en ese momento. ¿Cuál? Justo ¿Esta? esa. No, la que tenías en el plano Ah, exacto. esta pieza. Esa es la única que me falta. De resto todas como que las terminé, pero esa sí no sé, no fui capaz como de desarrollarla. Ok, vale, entonces vamos a modelar esta pieza y revisamos pues cuál es el proceso. Muchas gracias. Ok, con gusto, claro que sí. Bueno, terminamos la sesión anterior. En un momento entonces nos dedicamos a modelar esta pieza. Terminamos en la sesión anterior con el tema de revoluciones, revolve. ¿Cómo hacemos una revolución? Les comentaba que, pues para cerrar y finiquitar ese tema, les comentaba que, a ver, veamos esto por el frente. Básicamente, cuando vamos a hacer una revolución, lo que tenemos que hacer es modelamos o dibujamos en el boceto la sección que va a ser revolucionada, entendiendo que usualmente cuando hablamos de una pieza de revolución, pues tendremos que dibujar la mitad de lo que el plano indica en el corte. Así que si el plano nos estaba indicando, perdón, cierro estos archivos. Cerrémoslas todas así. La volvemos a abrir. Ok. Les decía que cuando hacemos una revolución, usualmente tendremos que dibujar la mitad de lo que el corte nos indique. El corte nos está mostrando la pieza entera, pues lo que tendremos que hacer es dibujar la mitad de ese corte, ya que al revolucionar esa pieza a partir de este eje, pues vamos a generar la pieza completa. Fue lo que hicimos entonces en este caso. He dibujado solamente media sección, dejé una línea como línea de referencia, una línea guía, línea que deberíamos, en la mayoría de los casos, cambiar su formato, ya sea a una línea de construcción o a una línea de eje. Si la convertimos en una línea de eje, seguramente al revolucionar la pieza, él ya ni siquiera me va a pedir cuál va a ser el eje, porque va a entender que ya hay una línea que está cumpliendo esa función. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, la revolucioné utilizando como eje el eje Y, ya que en el boceto partí de ese eje Y del punto 00, ahí empecé el boceto y lo continué a partir de ese punto, lo cual quiere decir que efectivamente este lado, esta línea que acabo de convertir en línea de eje, comparte dirección con el eje Y, dirección y ubicación con el eje Y de nuestro entorno de trabajo. Por consiguiente, al revolucionarla, podría decirle que utilice esa línea que he convertido en eje o, como lo hice en este caso, al pedirme el eje, simplemente desplegué la carpeta de origen y le dije que el eje iba a ser el eje Y de nuestro espacio de trabajo. Cualquiera de las dos, en este caso, funcionaría. Vamos a hacer entonces esa pieza antes de mostrarles cómo funcionan estas otras herramientas de modelado: barrido, solevado o loft y el resorte. Entonces, bueno, voy a crear una nueva pieza estándar en milímetros. Vamos a métricas, estándar en milímetros, crear. Y veamos qué nos indica el plano. Permítanme, cerramos esto
Y cerramos esto. Ok. Tengo un poco de cosas abiertas y después se nos complica la llamada. Listo. Entonces, bueno, veamos esta pieza. ¿Por dónde iniciaríamos esta pieza? Ahí hay varias posibilidades. Podríamos, por ejemplo, empezar por el espacio, este vacío, por este pequeño depósito que tenemos en la pieza. Depósito que, por cierto, el único fin que tiene es simplemente alivianar la pieza, digamos, evitar que todo esto se llene de material innecesariamente, porque no tiene ningún ingreso por ningún lado ni salida, por consiguiente seguramente pues este espacio no tiene ningún otro fin más que ahorrar material y hacer la pieza pues mucho más liviana porque no necesita relleno. Entonces podríamos empezar, por ejemplo, dibujando ese elemento y revolucionándolo, o podríamos empezar por cualquier componente o cualquier ubicación dentro de lo que el plano nos indica. Así que vamos a, no sé, voy a empezar, por ejemplo, por este primer componente, la parte de arriba de esta pieza, este componente que tenemos plano superior, que es básicamente este que está cortado. Entonces, bien, nos indica la vista superior que esto es un círculo de diámetro 40 y otro círculo de diámetro 32, cuyos ejes se encuentran a una distancia de 47 milímetros. Eso quiere decir que en nuestro caso el boceto inicial vamos a hacerlo desde la vista superior y voy a tomar como punto 00 el centro del primer círculo, del más grande, el de diámetro 40. Entonces voy a dibujar allí un círculo con centro en 00, por si acaso, aclaro, por si en algún momento por alguna acción borran este punto, vean que aparece en 00 un pequeño puntito amarillo. Eso siempre nos va a aparecer cuando creamos un boceto nuevo y es la referencia que él nos da para hacer uso de ese punto de origen, que no interviene para nada en el boceto, solamente nos sirve como referencia, pero sí lo podemos borrar. Entonces, si por ejemplo, por alguna razón selecciono y borro, suprimir, ese punto lo eliminé y nos quedamos sin esa referencia. Entonces, si yo voy a ir al círculo, ya él no jala a ningún punto al haber perdido esa referencia que teníamos ahí. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Volver a crear la referencia por nuestra cuenta. Para eso voy a ir dentro de las herramientas de dibujo, estoy en el boceto, voy a ir dentro de las herramientas de dibujo al punto, digo que voy a dibujar un punto que voy a dibujar en 00, aunque no exista la referencia. Si acerco el cursor a 00, pues él entiende que quiero llegar a ese punto de intersección. Hago clic, ahí quedó un puntito creado, no sé si lo alcancen a ver, queda un puntito morado ahí creado. Voy a seleccionar, le damos escape ya para salir de la herramienta de punto, selecciono ese punto y dentro de las restricciones bloqueo ese punto, ¿sí? Lo aseguro ahí. Entonces le pongo el candadito y ese punto ya queda ahí asegurado, ya no se puede mover de ahí. Y así volví a crear el punto de referencia que necesitaba. Ahora sí, vamos a hacer el círculo de diámetro 40 con centro en ese punto 00, diámetro 40 milímetros. Luego me dice que a 47 milímetros horizontalmente encontramos el centro del siguiente círculo que tiene un diámetro de 32. Entonces voy a hacer una línea que mida esos 47 milímetros del punto 00, centro del círculo que acabo de dibujar, 47 milímetros hacia la izquierda, línea que voy a convertir en una línea de construcción, no la necesito como eje, la línea de construcción me funciona bien ahí, y al final de esa línea voy a crear el otro círculo que tiene un diámetro de 32 milímetros. Listo, esto lo vamos a unir con unas líneas tangentes, ¿sí? Tangentes para que la figura tenga empalmes correctos. Entonces voy a hacer una línea que vaya por la parte superior. La
dibujo de una vez oblicua, no la dejo ortogonal, porque si no estaría creándola con la restricción de horizontalidad o verticalidad y eso impediría que pudiera hacer la tangente a los dos círculos. Así que la voy a hacer oblicua sin ningún ángulo ni dimensión específico, solo asegurándome que quede cerca a los puntos donde quiero establecer la tangencia. Lo mismo voy a hacer en la parte inferior, dibujo una línea también oblicua que quede cerca a los que necesitaré como puntos de tangencia. Ahora voy a establecer relación de tangencia entre esas líneas y estos dos círculos que ya están dibujados, así que le voy a decir que quiero que esta línea sea tangente al círculo. Fíjense muy bien en qué punto hacen clic, porque si le digo que quiero que sea tangente y hago clic en la parte inferior del círculo, él va a querer enviar la línea con tangencia a ese punto. En este caso, como no tiene ninguna otra referencia, la línea ha quedado libre de moverse conservando esa tangencia. Si yo muevo la línea, miren cómo la línea se puede mover acortándose o alargándose y su orientación puede ser diferente, pero siempre va a querer conservar esa relación de tangencia. Vamos a hacerla también tangente al otro círculo, también por la parte de arriba. Listo, ya esa línea está parametrizada, sin embargo, no tiene dimensión. Ahí faltaría todavía la dimensión de esa línea. Y vamos a hacer la misma operación en la parte inferior, tangente a este círculo y tangente a este círculo por abajo. Ok, vamos a eliminar lo que nos sobra, aunque ahí ya podríamos crear la extrusión. Ya les había mostrado un ejemplo en el que no es necesario siempre eliminar los sobrantes del boceto, pero pues yo prefiero hacerlo para evitar confusiones. Así que voy a ir a la herramienta recortar, trim, y voy a eliminar los elementos sobrantes. Entonces, en este caso, sobraría este segmento de línea, sobraría, si está haciendo el trim, sobraría este pedacito de círculo, este pedazo de círculo, este segmento de línea, no lo quiero eliminar, ya miramos por qué, este segmento, ya, ahora sí lo eliminó. Ah, y este. Listo, he eliminado lo que necesitaba eliminar del boceto. Finalizamos ya el sketch. Y vamos a extruir esto con una altura, según lo indica el plano, no hay una medida determinada para la altura específica de ese objeto, porque me dice, por ejemplo, que tiene 8 milímetros de altura, pero en la parte donde está el depósito o la manijita esta, ahí tiene 8 milímetros, incluyendo la cara superior de ese depósito. Por consiguiente, no es esa la altura de extrusión o la cantidad de extrusión. Por este lado me dice que hay 10 milímetros, pero esos 10 milímetros incluyen una saliente que tiene en la que encaja otra pieza que ahorita modelaremos. Entonces tampoco tiene 10 de altura, así que la altura es esta altura que está en este punto. Y eso pues no nos lo indica. Digamos, ahí el plano sí falla al no indicar cuál es la altura específica de ese elemento. Ya sé que esa altura es de 6, digamos. Si como en su caso ustedes pues no saben qué altura es, no son los 8, no son los 10, qué altura es, pues podemos por proporción determinar esa medida. Y si esta altura es 10 hasta aquí abajo, luego esta es 8, que más o menos en proyección llega a la mitad de los 10, y por consiguiente, si esto es 10 y esto es 8, pues esto es 6, porque están más o menos a la misma distancia. Entonces vamos a extruir los 6 milímetros. Vamos a extruir ese elemento, lo voy a hacer, sí, hagámoslo hacia arriba, igual la pieza va para arriba y para abajo, tiene elementos para un lado y para otro. Vamos a extruirlo 6 milímetros y ok. Luego, en la parte superior tenemos este elemento que tiene un vacío, funcionará seguramente como algún elemento para anclar o bueno. Y pues las indicaciones que nos dan es que tiene una línea oblicua, que tiene un ancho de 49 milímetros o una profundidad de 49 milímetros, que tiene dos círculos, uno de radio 11 y otro de diámetro 18, el interno. A partir de ese círculo de radio 11 en tangente baja vertical,
Si lo buscamos por la vista superior, no tenemos vista superior, esta es inferior, vemos que esto tiene una profundidad de 18 milímetros y pues podemos apreciar la tridimensionalidad de ese elemento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que él me muestra? Que el eje de esos dos círculos, el de diámetro 18 y el de radio 11, está un poco desplazado hacia la derecha del eje del círculo que acabé de dibujar, del círculo de 40 milímetros de diámetro. Entonces, ¿cuánto lo vamos a desplazar? De nuevo, yo ya sé que ahí se desplaza 1 milímetro, no está la especificación, pero pues si no está la especificación puede ser porque no importa, digamos que ahí la tolerancia es amplia y no importa si queda 1 o 2 milímetros entre ejes porque no tiene ninguna afectación en la función final del objeto. Así que lo que va a hacer es desplazar 1 milímetro hacia la derecha el eje para estos dos círculos y ya sé que la altura final de esta curva va a ser de 6 más el radio que tiene más estos 11. Entonces, sí, estamos en 6, no, aquí debe estar esta altura por este lado. 11, perdón. 11 al eje. ¿Sí? La altura es de 11 milímetros hasta el eje de los dos círculos. Entonces voy a hacer aquí otro boceto. Boceto que voy a trabajar desde la vista frontal. Como ya no la previsualiza, al ya ver un objeto en nuestro archivo, desplegamos la carpeta de origen y le digo que voy a utilizar el plano frontal. Entonces hago clic en el plano XY. Listo. Y voy a traer una referencia de esta circunferencia para poder tener un punto claro. Entonces voy a decirle que quiero proyectar una geometría en este boceto y esa geometría es este arco. Bueno, ahí la ventaja de haber utilizado el 0, 0, porque este arco se está proyectando hasta la tangente, no me sirve esa proyección. Podría proyectar el punto medio, pero si le quiero proyectar el punto medio de este arco, no me está dejando seleccionar el punto medio. Sí, por lo que está en 0, 0, por lo que tomé el eje en 0, 0, no me está dejando extraer específicamente el punto medio. Pero bueno, no importa. Ya sabemos que el eje está en ese 0. Así que voy a hacer una línea que sea vertical, que tenga una altura de, si la voy a utilizar como referencia para ese círculo, sabemos que tiene que medir 11 milímetros de altura por encima de esa base de 6 milímetros. Así que voy a dejar esta línea de 11 milímetros, vamos a dimensionarla y le voy a decir que quiero que mida 11 milímetros, listo. Quiero que esa línea quede a 1 milímetro del origen, entonces en este caso voy a acotar a partir del punto 0, 0. Aquí digámosle que quiero seleccionar otro y es este punto, el punto. Listo, y entre el origen de esa línea y ese punto 0, 0 va a haber solo 1 milímetro. Y por último, voy efectivamente a proyectar aquí a proyectar la curva para tener esa línea de referencia. Y sí, ya está proyectada. Y voy a decirle a esta línea que quiero que coincida el punto base con este segmento. Listo. Esta línea de proyección, la que acabo de crear proyectando la geometría, la va a convertir en una línea de construcción y esta también se va a convertir en una línea de construcción porque no hacen parte del boceto. Listo, ya tenemos el punto que necesitamos para dar centro a estas dos circunferencias, entonces vamos con diámetro 18 y diámetro 22. Vamos a hacer un círculo con centro aquí de diámetro 18 y otro círculo con centro en el mismo punto de diámetro 22. Listo, ok. Aquí tenemos unas tangentes que bajan verticalmente del círculo. Entonces vamos a hacer un par de líneas verticales. No importa en este caso toda la dimensión, desde que supere la que necesitamos. Ahí ya la línea quedó vertical. Y voy a decirle que quiero que esa línea sea tangente
a este círculo. Listo, ahí tenemos la tangencia. ¿Cuánto tiene de fondo este elemento entonces? Pues si esto tiene 49 más los 11 de radio del objeto, tendrá 60 milímetros desde este origen hasta donde finaliza esa línea oblicua. Entonces voy a hacer una línea de referencia que mida 60 milímetros. Vamos a hacer una línea desde el punto inicial de esta línea de referencia a 60 milímetros horizontal, la ubicamos horizontalmente y le digo que mida 60 milímetros. Listo, tenemos esa línea de 60 milímetros, línea que también convierto en una... Ah, no, mentira, esta no la tengo que convertir en una línea de construcción porque sí la vamos a utilizar. Ahorita vemos que sí la necesitaremos. Y luego entonces esta línea se proyecta hasta el final de la media circunferencia de radio 11. Entonces vamos a dibujar esa línea oblicua de donde terminó la línea que acabo de crear como referencia al cuadrante, así se llama este elemento en los círculos. El extremo izquierdo, derecho, etcétera, son cuadrantes. Así que esta línea llega hasta el cuadrante de ese lado. Y de nuevo, ya aquí tenemos los elementos que necesitamos para poder modelar la pieza, pero voy a cortar algunos elementos para no llevar basura al modelo. Entonces, por ejemplo, esta línea la voy a eliminar, estoy enredado. Y vamos a proyectar una línea al final de aquí, al final de esta. Y vamos a recortar este pedazo de círculo. ¿Por qué no me deja recortar? Ah, tiene una restricción. Hay una restricción sobre esa curva y entonces me está diciendo que no puede recortar. Voy a eliminar esta línea. A ver si ahora sí me deja cortar. No, me dice que hay alguna restricción que no puede obviar y por consiguiente no puede eliminar esa circunferencia. Bueno, no habría problema. Igual así lo podríamos extruir, pero sí me preocupa no poder borrarla. ¿Esta sí se dejó borrar? No, tampoco. Si la convierten en línea de trabajo mientras tanto y solo toma el arco. Podría ser, o dibujarla de nuevo, digamos, dejar esta línea como línea de construcción, dibujar la línea que sí necesitamos, y es así, dejarla como una línea estándar. Entonces aquí podría decirle que del final de esta hasta el final de esta. Ok, esa es la línea que voy a utilizar para el dibujo y a ver si ahora sí me deja cortar este pedazo. Bueno, ese no importa. Si no lo deja cortar, no hay lío. Igual dentro de la selección que vayamos a utilizar al momento de hacer la extrusión, pues lo considero sin necesidad de tener que cortarlo. Sí, igual sigue con el mismo problema porque algo está referenciando. Entonces, bueno, finalicemos. Vamos a extruir. Dijimos que esa pieza tiene un ancho de 18 milímetros. Entonces, primero, ¿qué es lo que vamos a extruir? Voy a extruir este espacio más este espacio interno. Listo, eso es lo que vamos a extruir. Y lo vamos a extruir de manera simétrica porque estoy trabajando sobre el plano medio. Entonces debemos extruirlo simétricamente. Y si tiene una altura o un grosor de 18 milímetros, pues le decimos a esto que tenga 18 milímetros de grosor. Ok. Y listo esta parte. Nos falta un par de elementos en la cara inferior, porque tiene esta pequeña cavidad en la que encaja otra pieza. Entonces vamos a crear esa cavidad que me dice que tiene 4 milímetros de altura. Esta. Que tendrá 4 milímetros de... no me deja hacer zoom aquí. Ya. Si esta pieza tenía 6 milímetros y total tiene 10, quiere decir que ese espacio tendrá 4 milímetros de altura.
Y lo que me indica el plano en la vista inferior es que es un círculo del mismo diámetro 40 con un pequeño chaflán que aparece aquí en el plano, que no dice de cuánto es. Por acá dirá, sí, un chaflán de 1 milímetro, 45 grados, ok. El vacío tiene bueno, sí, tiene un vacío de diámetro 35 y no hay más indicaciones. Ok, diámetro 40, diámetro 35, chaflán de 1 milímetro a 45 grados. Entonces vamos a dibujar ese elemento. Como siempre, lo primero que necesito es un boceto para poder crear el objeto. Así que vamos a boceto y en este caso voy a utilizar la cara inferior como plano de referencia. Listo, cara inferior. Vamos a hacer un círculo con centro en el mismo 0, 0, diámetro, el mismo diámetro del círculo de arriba, 40 milímetros, y otro círculo de diámetro 35 con el mismo centro. Finalizamos y eso lo vamos a extruir 4 milímetros entonces. Entonces vamos a extruir esta pieza interna y la vamos a extruir 4 milímetros. Ok. Y solo faltaría hacerle el pequeño chaflán de 1 milímetro a 45 grados. Ese chaflán es externo, ¿sí? Es externo en la pieza. Entonces vamos aquí dentro de las herramientas de modificación. Vamos a hacer un pequeño chaflán, un chamfer. Entonces me dice a qué distancia tiene ese chaflán. Aquí me dice que tiene ángulo de 45 grados y longitud de 2 milímetros. Entonces, en este caso, los 2 milímetros están bien. Voy a seleccionar este borde externo. Listo, y ahí quedaría el chaflán hecho de una vez. No, ese no es de 2, este es de 1, perdonen. Este es de 1 milímetro. 1. Ya, el de 2 es el de abajo. Yo estaba mirando este. El de abajo de ese pequeño depósito sí es de 2 milímetros. El de este cabezal es de solo 1 milímetro. Aplicamos, cerramos y listo. Ahí tenemos esa primera parte. ¿Qué nos falta de esta pieza? El pequeño depósito. Entonces, ese depósito lo podemos hacer también de varias maneras. Podríamos extruir y luego hacer un pequeño vacío. Podríamos hacer una revolución. Podríamos hacer varias o modelar eso por varias opciones. Digamos que me parece que puede funcionar en este caso. ¿Cuál creo que sería mejor? Pues una revolución sería rápida. Entonces vamos a ver si nos funciona la revolución aquí en este caso. Voy a crear un pequeño boceto en la vista frontal. Vamos a hacer una línea que provenga del centro. Aquí me falta un elemento para poder proyectar los centros. A ver, proyectar. O si ponemos... No, no me va a dejar poner un punto en esa cara. Vamos a ver si proyectamos, a ver si me deja proyectar el centro. No lo está encontrando, por alguna razón no lo está encontrando. No me deja seleccionarlo para crear el punto de referencia con el centro de esta circunferencia. Entonces, bueno, no importa. Vamos aquí a la vista frontal. Bueno, y voy a partir de este contorno. Entonces lo que va a proyectar sí es esta pequeña línea del final de la formita. Listo, línea que convierto en línea de construcción. Y finalizando esa línea, entonces vamos a hacer una línea que tenga punto final ahí y tenga una altura de, esto tiene 76 menos 6, 70 milímetros. 70 milímetros tendrá de altura esa pieza sin contar la base que ya tenemos modelada. Entonces vamos a hacer una línea desde ahí hacia abajo, asegurándonos de que tome la vertical de 70
milímetros. Listo. Y luego, pues el depósito tiene por fuera el mismo diámetro entonces de la parte esta delgadita, son los 32 milímetros de diámetro. Así que voy a dibujar aquí la mitad, hacia la derecha voy a 16 milímetros. Listo. Y por la parte de arriba tendrá otra línea también de esos mismos 16 milímetros. Hacia la derecha 16 milímetros. Luego baja 2 milímetros más. Aquí se me fue mal esa línea. Borremos ese segmento. Ok. Entonces vamos a hacer una línea del final de aquí. Hasta la proyección de este punto. Así, de 16 milímetros. Y vamos a hacerle a esto. Podríamos hacerle un pequeño, si esto tiene por fuera 32 y por dentro 28, quiere decir que hay 4 diferencias. La pared es de 2 milímetros. Arriba serían también 2 milímetros. Abajo pareciera que es un poco más. 76, 64 más 8, 72. Abajo tiene 4 milímetros. Abajo tiene 4 milímetros. Ok. Entonces voy a hacer una línea de aquí hacia arriba a 4 milímetros. Y luego de aquí a 14. Oh, se fue esa línea mal. Bueno, la puedo restringir aquí. Horizontal. Listo. Listo, vamos para arriba entonces. La pieza total tiene hasta ahí 66. Vamos a hacer entonces de 64 la línea. Y nos vamos hasta la proyección del final y cerramos. Listo, esa va a ser la línea. Ah, bueno, y esto tiene nuestro fileteado aquí sí de 2 milímetros en la parte inferior. Entonces, en este caso no voy a hacer el fileteado desde el modelo, como lo hice en el caso anterior, que ya habiendo obtenido la pieza, le hice el fillet tridimensional a ese borde. Aquí lo podemos hacer también como parte del boceto. Entonces, aquí está fillet y chamfer. Voy a hacer un chamfer a 2 milímetros entre este segmento y ahí quedó el chaflán. Vamos a darle OK y voy a generar nuestra revolución. Creemos una línea de eje para evitar problemas. Entonces voy a crear una línea a partir de la proyección de cualquiera de los dos segmentos y lo voy a convertir en una línea de eje. Finalizamos el boceto y voy a revolucionar ese elemento que acabamos de dibujar. Listo. Como les dije hace un momento, si él encuentra que ya hay un eje, pues él ya lo asume. Si lo quiero cambiar, me tocaría entrar a seleccionar otro eje. Decirlo aquí en las opciones, en eje, hacer clic en este punto para que esto se active. Recuerden que cada botoncito activo es el que esté en azul o tenga algún borde azul. Y ahí seleccionaría otro eje distinto. En este caso no, en este caso ya nos va a funcionar con el eje que teníamos. Ok, y listo. Esa pieza ya cumple las condiciones. Empalma perfectamente arriba. Está vacía por dentro, tiene la altura requerida y tiene este pequeño chaflán de 2 milímetros. ¿Falta algo en esa pieza? No sé, creo que no. Creo que ya está completa la pieza. Si yo la veo completa, así sería el modelado de esa pieza. Entonces, más que alguna herramienta especial que me permita hacerlo, el secreto está en interpretar correctamente el plano, es decir, ver qué distancia aparecen, qué distancias pueden hacer falta, entender la simbología utilizada en el plano y listo. Con eso ya podríamos obtener la pieza. Permítanme un segundo, por favor.
Listo. Ok, esta se llama depósito, así que vamos a guardar esto como depósito. Y démosle una apariencia distinta. En este caso, darle un color simplemente. Démosle este light red puede ser. Sí, ese light red puede funcionar. Selecciono esto, clic derecho, asignar a la selección. Ok. Listo. Yo no suelo ponerle tildes a los nombres de los archivos. Depósito tiene tilde. Porque esos caracteres especiales en los nombres de los archivos pueden volverse un problema si en algún momento falla algo dentro del disco. Si algo falla y tiene que recuperarse información del disco, usualmente todo programa de recuperación va a ser capaz de restaurar archivos con nombres estándar, pero si el archivo tiene un nombre con caracteres especiales, es poco probable que lo logre recuperar o que lo recupere con el nombre adecuado y seguramente lo codificaría de otra manera. Entonces, preferiblemente no utilizar caracteres especiales en los nombres de los archivos, ni tildes, ni comillas, ni guiones. Será lo único que podemos utilizar en los nombres sin ningún problema. Bueno, ese era el ejercicio para ese depósito. Luego vamos a hacer, a partir de esas piezas vamos a crear el ensamble, pero eso lo vamos a hacer en la otra sesión. En esta quiero mostrarles otras opciones que tenemos de modelado. Entonces, permítanme un segundo, paso por aquí unas carpetas que necesitaba pasar. Listo, las voy a pasar a nuestro... Ok. Listo, entonces voy a abrir algunos archivos y vamos a ver otras opciones. Listo. Barridos. Vamos a abrir este archivo. Barridos. Barridos es, después de Extrude y Revolve, la siguiente herramienta que nos ofrece Inventor dentro de las opciones de creación de geometrías. Y el barrido funciona básicamente a partir de una sección, que en este caso es este pequeño círculo, que va a seguir un camino para generar una geometría tridimensional. Entonces vamos a ir a Sweep o barrido. Y dentro de Sweep, él me va a pedir primero seleccionar el perfil que quiero utilizar, la sección que quiero utilizar para ese barrido. En este caso, solamente tenemos una sección cerrada, por consiguiente, él ya entendió que era esa sí o sí y la seleccionó. Luego me pide seleccionar la curva que va a hacer las veces de camino para generar la geometría. En este caso, pues es este otro boceto. Hago clic en él y vemos cómo ya él está mostrándome, previsualizando la geometría en un verde ahí transparente. Si en algún momento ustedes van a hacer una operación para obtener un objeto tridimensional, sea cual sea, y el objeto no se previsualiza, es muy probable que la operación no esté logrando ser interpretada por el programa y simplemente pues no va a lograr hacer el modelo. El modelo tiene que aparecer o en verde si estoy agregando material al modelo ya creado, o en rojo si estoy utilizando esa operación para quitar material. Así como en el caso de cómo hacer los agujeros que les mostraba en la sesión anterior. Si no se previsualiza nada, repito, pues es porque algo está mal y él no va a poder crear la geometría. Luego me da opciones y me dice, bueno,
¿Qué quiere usted hacer con esa sección? La sección puede ir rotándose a medida que va recorriendo el camino, lo cual está haciendo en este caso. Si visualizamos esto, por ejemplo, desde el frente, veremos que la sección en donde se curva, la sección también se va curvando para mantenerse perpendicular al camino, pero podría decirle que no rote. Y en este caso, este es uno de los ejemplos que les doy. Al no poder rotar la sección, por cómo está hecho, como están hechos los bocetos y por la forma en la que va a resultar la pieza, pues él no me va a poder previsualizar nada porque no va a poder modelar. Si yo aquí le doy OK, él me va a arrojar seguramente un error diciéndome que no puede, que falla al hacer esa operación, no entiende cómo. Y pues es lógico que falle, ya que si no fuera girando la sección, sino que se mantuviera siempre horizontal, en donde encuentre curva, el objeto quedaría sin grosor de pared, quedaría ahí plano, y pues el programa no puede crear ningún objeto que no tenga realmente tridimensionalidad, tiene que tener 3 dimensiones de alguna manera. Entonces, de nuevo, barrido, ya entendió el perfil, la curva es esta. Parece que no había entendido el perfil. Sí, lo entendió. La curva. Ya bueno, ok. Que había dejado todavía en la opción anterior. Y la siguiente opción, esa se las muestro ahorita con otro ejercicio, es para crear barridos con doble recorrido, donde él no solamente cree una forma, una geometría uniforme, sino que tenga algunas variaciones. Ahorita les muestro el caso. Y puedo jugar de nuevo con este taper para hacer que la forma se vaya angulando, que no el barrido no sea uniforme, sino que vaya cerrando o abriéndose con determinado ángulo. Por ejemplo, le voy a decir que tenga un taper de 5 grados, no alcanza, pongámosle 1 grado nada más. Eso ahí está, 1 grado. Entonces la forma va creciendo. A medida que va recorriendo el camino se va haciendo más amplia, más gruesa, con ese ángulo que le estoy dando. Voy a poner un ángulo negativo de menos 0,5. Entonces vean cómo la forma se va adelgazando, hasta donde ya no logra crear más geometría. Por aquí ya quedaría básicamente vacía la forma, porque ya no puede. Pongamos un ángulo un poquito menor, menos 0,2. Entonces vemos cómo empieza la geometría con el diámetro que tiene la sección, pero finaliza con un diámetro mucho más pequeño, obedeciendo ese ángulo de taper. No, dejemos esto en 0. Y damos OK. Ahí quedó creada la geometría que buscábamos crear por barrido. ¿Dónde tengo yo este otro ejercicio? Por aquí hay otro ejercicio, aquí barrido por guía. Abrir. ¿Cómo funciona el barrido por guía? En este caso, por ejemplo, voy a decirle que voy a hacer otra vez un barrido, sweep. Él ya entendió, de nuevo, solo hay una forma cerrada, un boceto cerrado dentro del archivo, así que él ya automáticamente determinó que esa es la sección que va a utilizar. Y el recorrido, en este caso, va a ser simplemente esta línea ortogonal. Hago clic y pues el resultado es ese, un lingote, ¿no? Pero si le digo que quiero utilizar una guía dentro de ese recorrido, él me va a pedir seleccionar cuál va a ser la línea o las superficies, porque puede reconocer ambas, que van a servir como guía dentro de la generación de la forma. Entonces le voy a decir que sea este contorno. Hago clic en él y miren la forma resultante. ¿Sí? Ahí está la forma resultante. Cómo obedece también a la geometría de ese otro camino que le estoy asignando. Si le damos OK, entonces ahí está la forma. Y si la forma cambiara, la que sirve de guía, o cualquiera de las formas, si cambio la sección, si cambio la línea que sirve de recorrido o la que sirve de guía, cualquiera, pues la geometría también es susceptible de cambiar. Por ejemplo, no quiero que estos ángulos queden así tan vivos, quiero redondear esos ángulos, entonces puedo ir al barrido, voy a la que llamé ruta, no mentiras, a la que llamé guía, perdón, riel guía, doy clic derecho, vamos a editar ese boceto y por ejemplo lo voy a redondear, entonces voy a hacerle un fileteado de digamos, ¿cuánto tiene esto? 20, pongámosle de 5 milímetros entre esta línea y esta otra, entre esta y esta y esta y esta y esta.
No pudo en la última. Por alguna razón parece que no puede. Ah, ya, listo. Listo, redondeé con 5 milímetros cada angulito. Finalizamos el boceto y vean cómo la geometría asumió también esas curvas para crearse. Ahí está. Eso es un barrido con línea guía o riel guía, ¿sí? Para que la forma no sea uniforme a lo largo de todo el recorrido, sino que tenga un comportamiento distinto a medida que va recorriendo ese camino. Condiciones: que ese camino guía sea más largo que la línea del camino. Si es más corto, él no va a poder entender cómo finaliza la forma y no va a poder crear el barrido. Entonces, esa guía tiene que ser simplemente más larga que la línea de guía central, ¿sí? Que la línea de recorrido central. Es lo único. De resto, pues no es tan complejo. Siguiente herramienta. Bueno, voy cerrando esto. Esta no la voy a guardar. Esta no la voy a guardar. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna aclaración que necesiten? ¿Todo va normal? No, señor, todo bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Profe, al menos, señor. profe, ¿nos puede explicar cómo hacer el resorte, por favor? Ujú, claro que sí. Ya voy para ese Gracias, ejercicio. No, señor. gracias, profe. Hay otra forma de hacer barridos y es, si no tengo una línea, puedo utilizar la arista de un objeto que ya esté modelado como guía para hacer el barrido. Entonces vamos a abrir este archivo. En este archivo tenemos una pieza ya modelada y no hay ningún boceto suelto por ahora. Voy a crear un nuevo boceto en el plano frontal. Y voy a hacer, por ejemplo, no sé, vamos a hacer un redondeo. Entonces, digamos que voy a hacer una línea que parta de este punto. Yo aquí estoy viendo esto en 3 dimensiones, pero no lo recomiendo en principio si su razonamiento espacial no es tan fuerte. Preferible dibujar los bocetos de una vez o directamente en el plano ortogonal. Pero si ya entienden bien ese espacio, si ya saben bien identificar cuando una línea está oblicua o cuando es ortogonal, en fin, pues dibujar ya en el espacio tridimensional tampoco es que represente un problema. Aquí lo único que estoy haciendo es girando la visualización para ver en 3 dimensiones, pero nada, si prefieren simplemente pasan a la vista ortogonal y ya. Entonces voy a, digamos, supongamos que hagamos esta línea de 10 milímetros, luego va a ser aquí una línea de 15 milímetros, bajemos aquí 3 milímetros, por ejemplo. Vamos hasta la proyección del punto donde empecé la línea y finalicémosla. Aquí quedó proyectada una linecita, esa la borro y listo. Ok, ahí quedó el boceto. Voy a filetear esto. Eso sí, con un radio de 2 milímetros estaría bien. Listo. Cerramos y bueno, hice ese contorno. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero que este refuerzo, digamos, recorra toda la geometría. Toda la geometría. Entonces vamos a finalizar el boceto. Vamos a hacer un pequeño barrido. Listo, vámonos por acá. Vamos a hacer un pequeño barrido. Él ya sabe cuál es la geometría que va a barrer. Y cuando me dice seleccione la curva o, aclara, seleccione la curva o lados del objeto. Entonces, por decirle, quiero que sea solamente por acá arriba. O ir seleccionando todos los bordes por donde quiero que esta forma recorra la geometría. Listo, creo que los seleccioné todos. Digámosle que sea un barrido simplemente de una guía. Miren, ahí está. Como les dije, si él la logra previsualizar, es porque la forma sí se va a crear. Si no se previsualiza nada, es porque habría un error. En este caso, inicialmente no se previsualizó nada porque yo seguía en la opción de
barrido con guía, y este no tiene guía, este es un barrido simple, solo que no estoy usando una línea dibujada, sino que estoy utilizando los bordes de un objeto existente. Entonces le damos OK y listo, ahí quedó el refuerzo en cada lado por todo el contorno del objeto. Eso es un barrido haciendo uso de bordes de un objeto y no de una línea que haya dibujado para ese fin. La siguiente herramienta que les quiero mostrar es la herramienta de solevación. Así se llama en español, digamos, los españoles lo traducen. Yo no sé, nunca he sabido qué significa esa palabra solevar. Aparentemente existe, jamás la he usado yo en la vida. Yo siempre le he hecho loft porque es una herramienta común a casi toda herramienta de modelado 3D. Es decir, ustedes la van a ver en AutoCAD, la van a ver en 3ds Max, la van a ver en Inventor, la van a ver en Rhino, la van a ver en SolidWorks, Solid Edge, cualquier herramienta de modelado 3D que ustedes quieran utilizar, en algún lado tiene ese loft, que efectivamente, si la herramienta está en español, la traducen como solevar, pero repito, no sé qué significa ese eje solevar. Entonces, bueno, les muestro los ejemplos. Solevación por eje. Abrir. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos secciones, ¿sí? Esta forma, este rectángulo con las esquinas redondeadas, un círculo en un plano diferente y un arco. Por cierto, estos los planos, que no se me olvide, yo tengo que mostrarles cómo crear planos. Eso es algo indispensable que no les he mostrado. Entonces tengo que mostrarles cómo se crean planos de trabajo, si alcanzo hoy, y si no, les voy a pedir el favor, algunos de ustedes me recuerda la próxima sesión, si no alcanzo a mostrarles eso hoy, me recuerdan que nos falta ver planos de trabajo. Entonces, vamos a ver si alcanzamos o no. Entonces, bueno, vamos a hacer solevadas. Eso se llama loft. Entonces, dentro de este loft tenemos dos cuadros. Uno que dice secciones y otro que dice rieles o caminos, ¿sí? Entonces, en secciones, hago clic aquí donde dice click to add y empiezo a agregar las secciones que quiero que hagan parte del loft o de la solevación. El rectángulo este y el círculo este. Y él ya crea una geometría, haciendo una transición directa entre las dos formas, según su ubicación en el espacio. Él ya creó una figura. Si le damos OK, miren cómo creó una forma que se va generando, transformándose de la sección 1 a la sección 2 gradualmente. Entonces, simplemente estas caras que están planas van perdiendo esa característica y se van volviendo curvas, 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 hasta que finalmente arriba la geometría es totalmente curva. Pero tengo ahí esa línea dibujada porque la voy a utilizar también dentro de la opción. Entonces, en este caso no tengo que borrar esto, simplemente edito la operación. Ahora, aclaro una cosa. Creo que ya lo había dicho, pero por si acaso, si me equivoqué y no era esa la operación que necesitaba y por error le di OK. No, necesito borrar la operación. La operación se puede borrar. Yo puedo ir aquí al loft, lo selecciono y lo borro, simplemente suprimir, tecla suprimir. Pero me va a advertir lo siguiente, me dice, esta operación contiene unos bocetos que fueron creados o que se utilizaron para hacer el objeto. Quiere también borrar esos bocetos, esos sketch. Si dejamos este chulito y le damos OK, él va a borrar los bocetos. Pero si lo desactivamos, entonces le doy OK y borra la operación, pero no borra los objetos, los bocetos que teníamos dibujados para hacer esa operación. Entonces, para que sea claro eso también. De nuevo, loft. Entonces, las secciones van a ser esta y esta. Y ahora sí, hago clic al lado de rieles, aquí donde dice click to add, clic para agregar y selecciono esta línea curva, este arco. Y en ese caso, vemos que ya no se previsualiza la geometría, quiere decir que no podría hacerla porque estoy en un modo por defecto. Él está en un modo en el que vamos a escoger varios contornos para ese loft. Pero yo no lo estoy creando así, yo lo estoy creando es por un recorrido que va por la mitad de las dos formas. Entonces le tengo que decir que es ese recorrido el que voy a utilizar y él ya no me pide aquí riel, sino una línea central para el recorrido. Esa línea central entonces será esta.
y vean que ahora sí previsualiza la geometría. Le damos OK y listo. Efectivamente hizo loft, transformándose de una sección a la otra y siguiendo la línea que tenía dibujada para ese fin. La siguiente opción de ese loft es la sollevación por rieles. Listo, entonces en este caso tenemos un pequeño plano que está proyectado. Este plano de aquí está proyectado de ese objeto. Luego les enseñaré a hacer esto. Digamos, se extrajo de la geometría ese pequeño elemento, esa pequeña cara, y por acá tenemos otras líneas para formar una forma cerrada aquí, una sección cerrada aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a Loft. En este caso, las secciones, aquí sí vamos a trabajar por medio de esta opción de rieles y no por línea central. Y las secciones van a ser este elemento y esta sección de aquí. Listo. Entonces ya está haciendo la transición directa. ¿Sí? Lo pueden ver. Pero ahora sí voy a agregar rieles. Entonces voy a donde dice rieles, click to add y empiezo a seleccionar las líneas. Esta línea, vean que ya él se fue haciendo uso de esa línea base, pero también voy a usar esta de arriba, entonces ya se adecuó a esa curva. También voy a utilizar esta otra y esta de abajo. Y listo. La sollevación, vamos a darle OK. Y la sollevación efectivamente sigue esos 4 rieles. ¿Qué condiciones debe cumplir un riel para que él lo pueda utilizar? Debe tocar en algún punto las secciones que vayan a participar dentro de la sollevación, dentro del loft. Si no la está tocando correctamente, el que vaya a usar como riel no lo va a recibir como riel de la operación. Simplemente no me deja seleccionarlo como parte de la operación en los rieles. Entonces deben fijarse bien en que efectivamente se toquen los puntos inicial y final, y los que vayan a lo largo, o en las secciones que vayan a lo largo de la geometría, si es que va a haber varias secciones, porque esto no es solamente entre una sección inicial y una final, puede haber cuantas secciones quieran en el medio. O sea, yo puedo hacer un loft entre 10 secciones distintas con recorridos distintos o rieles distintos, solo que, repito, el riel debería tocar cada una de esas 10 formas en algún punto. Si no, no lo va a poder entender y no lo va a hacer. Este no me acuerdo, por aquí lo tenía hecho. ¿Puedo hacer una aclaración chiquitica? Claro que sí, sí, señor. Ese loft o sollevación también se conoce como recubrimiento o recubrir simplemente. Recubrir. Sí, señor. Perfecto, vale, muchas gracias por la aclaración. Pero en alguna herramienta que conozcas digital, ¿se llama así? ¿Recubrir? Sí, claro, en el propio SolidWorks se llama recubrimiento. En ¿en español se llama así? En OnShape se llama recubrir también. Y no sé qué otro programa, pero es básicamente eso, recubrir. Qué bien, no sabía, por ejemplo, que en SolidWorks en español se llamara recubrimiento. No, nunca lo uso en español, ¿sí? El programa siempre lo he usado en inglés, entonces pues siempre he dicho loft, no sabía que estuviera traducido de esa manera. Perfecto, muchas gracias por la aclaración, muy válida. Nada, acá nada, simplemente es otra sollevación con un solo riel. De las secciones serán esta sección y esta sección, y el riel, que no es central, ¿sí? No es una línea central, sino si es un riel, será este riel. Entonces, aclaración, porque en el primer caso teníamos una sola línea, pero esa línea iba por el centro de las secciones, es decir, su origen y su final coincidían con el centro de las secciones. En este caso tenemos una sola línea de guía, pero esa línea de guía toca en el contorno las secciones, no está dentro de ellas, sino que inicia tocando la sección 1 y finaliza sobre el contorno de la sección 2. Entonces es un riel, así haya uno solo, no necesito tener más de uno, no es indispensable. La característica que lo define, si es riel o si es línea de centro,
es si esa línea que voy a usar toca el contorno o está dentro de la forma que estoy utilizando para hacer la solevación. ¿Listo? Ahí tenemos esa solevación. Listo. Entonces ya pasamos por extrusiones, revoluciones, barridos, solevaciones. Nos vamos con el resorte. Creo que para el resorte yo no tengo aquí ningún archivo. No tengo archivo para el resorte. No importa, vamos a utilizar el resorte que está en nuestro ejercicio para hacerlo. Entonces vamos a crear un documento nuevo, estándar en milímetros. Hacer un resorte simple, en Inventor es muy fácil, muy fácil. Pero de una vez advierto, el resorte que vamos a hacer. Recording is on. Listo. Este resorte que tenemos en el ejercicio no lo vamos a poder hacer con la herramienta que les voy a mostrar a continuación. ¿Sí? En eso quiero ser claro. Este resorte es un resorte específico con unas condiciones muy especiales. ¿Por qué? Primero, es un resorte que tiene, rebaja o se ha cortado para poder descansar sobre una superficie plana. Entonces vemos que aquí abajo ha sido cortado o rebajado para poder tener esa cara plana igual al otro lado. Al otro lado también se corta y lo vemos acá en el corte que se hace en el resorte. Vemos que finaliza en una línea recta, en una cara plana, e inicia también siendo una cara plana. Y además todos los giros no están uniformemente distribuidos. El primer y último giro tienen una distancia distinta a la distancia que hay entre los demás giros del resorte. Insisto, eso no lo vamos a poder hacer con la herramienta que nos vamos. Bueno, ahí tengo que aclarar. Sí sería posible, pero no sería posible hacerlo con en una única operación. Tendría que hacer 3 resortes para poder obtener el que necesitamos en este caso. Entonces, si bien es posible, Inventor sí nos va a ofrecer una herramienta que les voy a mostrar más adelante, en la que vamos a poder crear ese resorte tal cual es. Lo que pasa es que esa herramienta no está dentro del entorno de modelado de pieza, está dentro del entorno de ensamble, porque dentro de ese entorno de ensamble vamos a encontrar herramientas que nos van a permitir crear objetos mecánicos comunes como resortes, como hélices, como se me olvidó cuáles otras son las que tiene esta, bueno, tornillos, tipos de roscas, otro tipo de cosas estandarizadas que podremos utilizar dentro del sistema que vamos a ensamblar. Entonces, es en el entorno de ensamble donde yo puedo hacer ese tipo de pieza, tal cual como los parámetros lo indican. Aquí vamos a hacer algo cercano a, que por lo menos cumpla con algunas de las dimensiones. ¿Cómo funciona el resorte? Entonces vamos a hacer de nuevo un boceto. Aquí todo tiene que empezar por medio de un boceto. Necesitamos básicamente dos figuritas. Una que nos vaya a servir de eje para generar el resorte y 2, una sección que nos permita determinar las características del hilo del resorte. Entonces, en este caso me dice que esa sección tiene un diámetro de 8 milímetros, que la distancia extrema del resorte, de las tangentes del resorte es de 51 milímetros de diámetro, que el centro o la distancia entre giro y giro del resorte entre los que ya son uniformes es de 39 milímetros, 33.9, perdón, 33,9, y que la altura total del resorte es de 149 milímetros. Entonces voy a hacer primero el resorte y ya vemos qué podemos hacer para que se parezca un poquito más a esto. Entonces, la línea de eje debe tener una altura de 149 milímetros. Esa es la primera condición. Entonces, yo voy a hacer un boceto aquí en la vista frontal y partiendo en el punto 00, voy a hacer una línea que hacia arriba mida 149 milímetros. Realmente debería medir un poco más. Ahorita les cuento por qué debería medir un poquito más. Ya les voy a contar eso. Entonces, listo. Tenemos una línea de 149 milímetros. Cancelamos ya la línea. Y voy a hacer que esa línea se convierta en una línea de eje dentro de las opciones de formato. Y luego, puede ser dentro del mismo boceto, tenemos un círculo
que se encuentra entonces, si el círculo tiene de diámetro 8, la mitad de 51 es 25,5, menos 8 serían 17,5, si no estoy mal, 17,5, 21,5, sí, al centro, listo. Entonces aquí voy a hacer una línea. Vamos a hacer una línea que mida, no mentira, no necesito hacer línea, ahorita lo podemos acotar. Entonces voy a hacer un círculo que esté sobre el 0 en Y, que tenga diámetro 8, y al que voy a decirle que su centro, de su centro a 0, 0, hay, ¿cuánto dije? 21,5. 21, 25 menos 4, 21,5. 21,5. Listo. 21,5 es su origen. Él ya tiene establecida una relación aquí de que su centro va a estar horizontal con el 0, 0 y su diámetro es de 8 milímetros. Parece que esta restricción no quedó correctamente dispuesta ya. Ahora sí quedó correctamente dispuesta. Su centro es horizontal o está horizontal con el 0, 0. Por eso ahora sí ya quedó totalmente restringido el círculo. Finalizamos este boceto, no necesitamos nada más y nos vamos a la herramienta de resorte, Coil. Entonces en este resorte él ya entendió dos cosas. Ya entendió cuál es el perfil que voy a utilizar para hacer el resorte al no haber más que un único perfil posible, que es este círculo de diámetro 8, y ya entendió cuál va a ser el eje del resorte gracias a que la línea que dibujé la puse en formato de resorte, de eje. Entonces él ya entendió que ese es el eje. Listo. ¿Qué me pide ahora? Entonces me dice, tengo varios métodos para crear el resorte. Por pitch y revoluciones, revoluciones y altura, pitch y altura o una espiral simplemente. ¿Qué es pitch? ¿Qué es pitch? ¿Qué es revoluciones y qué es altura? Pitch es la distancia entre giro y giro. Que en este caso me dice que es de 33,9, ese sería el pitch del resorte, la distancia entre giro y giro. Pero en este caso no me sirve ese pitch porque como no todos los giros están a la misma distancia, digamos, no todos los hilos del resorte están a la misma distancia, entonces no me sirve el pitch realmente. Tengo la altura total del resorte que es de 149, entonces yo podría decirle no, vámonos por altura y revoluciones, ¿cuántos giros necesito en el resorte? Entonces realmente son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio giros, más o menos. 6,5 giros. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué? 5 y medio, perdón. ¿O sí? 6 y medio. Este da un giro. 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 6 y medio. Entonces voy a decirle que necesito 6 giros y medio, 6,5 giros. Y que tiene una altura de 149 milímetros, que es la altura del resorte total. Vean cómo él ya está previsualizando lo que va a ocurrir. Listo, no más. Taper de nuevo. Si quiero que el resorte no sea recto, sino que se angule, crezca, cónico, por ejemplo, podría decirle 10 grados, entonces el resorte crece en cono, pero no, en este caso no tiene ningún. Y si el giro quiero que sea hacia la derecha o hacia la izquierda, normalmente el resorte, igual que las roscas, pues irán hacia la derecha, normalmente, pero... Y por último, si quiero que se cierre la figura hacia el inicio o si quiero que se cierre únicamente hacia el final. Si quiero que se cierre, lo hace por ángulo. Entonces, en este caso, no quiero que se cierre al inicio ni quiero que se cierre al final. Por ahora, porque no tengo ángulos. Esto lo vamos a hacer, repito, de otra manera. Entonces, bueno, lo dejamos así, le damos OK y listo. Ahí está el resorte. ¿Qué condiciones tiene que coinciden con el resorte que nos pide el ejercicio? El diámetro del hilo es de 8 milímetros, tal cual. La altura del resorte es de 149 milímetros, pero esos 149 milímetros no están dados del extremo inferior del resorte al extremo superior. Están de centro a centro. O sea que realmente el resorte en este momento tiene 157 milímetros total, porque le estoy agregando la mitad del círculo de abajo y la mitad del de arriba. Le estoy agregando 8 milímetros
a la altura, entonces tiene realmente 157. Y bueno, su diámetro sí normal está en 51, eso lo podríamos medir. Digamos, si vemos esto en corte, ver en sección media a partir del plano frontal. Listo. Aceptemos. Entonces podríamos ver que efectivamente la distancia entre, por aquí hay una herramienta que me ayuda a tomar distancias, a medir distancias. En Tools hay una herramienta que dice medir, en la cinta Tools, medir. Y yo puedo aquí medir algunos aspectos del objeto. Si tengo algún punto de referencia lo va a tomar. En este caso, al ser curvas, está difícil que me acepte las curvas. Sí, no, aquí no me está mostrando, no me está dejando seleccionar nada. Precisión, ángulo, área del resorte, pero no me deja seleccionar un punto específico para medir. Tendría que crear un boceto, extraer o proyectar las formas y medir. Lo puedo hacer aquí en un momento, digamos. Finalicemos la visualización. No lo voy a finalizar porque necesito hacer una cosa aquí primero. Voy a crear un boceto que va a crear sobre el plano frontal, y en el plano frontal, señor, ¿alguien tiene alguna pregunta? Voy por ahí voy a proyectar este circulito, ¿sí me dejará? No, me deja seleccionar la sola curvita. No, ni modo, no me deja seleccionar la sola curva. Bueno, y uno de este lado que me deje proyectar, de pronto el último. No me deja seleccionarlo. Quería proyectarlo para medir, bueno, lo puedo proyectar completo y tomar la distancia aquí. Distancia entre esta tangente y este punto de aquí. 51 milímetros. ¿Ven? Ahí está. Efectivamente, la espiral tiene el diámetro correcto. ¿Sí? 51 milímetros. ¿Está difícil? No, Cristian, no está difícil. Van a ver que es fácil. Lo que pasa es que, repito, aquí esta es la forma sencilla de hacer resortes y pues no me va a permitir definir todos los parámetros del resorte. Pero luego les voy a mostrar cómo se hace y verán que no es tan complicado. Repito, con esta herramienta se podría hacer, pero tendría que hacer 3 resortes. Tendría que hacer un primer resorte para el primer giro o primer giro y medio, para que me diera este primer giro acá, mirar cuál sería la distancia correcta en ese caso, luego hacer otro resorte ahí mismo, pero que tenga 1, 2, 3, 4 giros, que ese sí tendría un pitch de 33.9, y luego otro resorte final con un giro que tenga el pitch final para obtener el resorte, y además eso toca cortarlo, y bueno, entonces no es imposible, pero es largo. Ni siquiera sería realmente difícil. Es largo, sería una operación muy larga. Entonces no vale la pena ponernos a hacer eso cuando Inventor nos va a ofrecer una herramienta que lo va a hacer automáticamente. Entonces finalicemos esto. Ya vimos que sí, las dimensiones son correctas. Pero por encima de no poder, borré el boceto ese que creé para medir. Y ahora sí voy a finalizar la visualización seccionada. Pero por encima de que el resorte no cumpla por lo menos con la distancia en los primeros y últimos giros, sí tendría que cumplir con una condición que sin esa no vamos a poder utilizarlo en el ensamble, y es esas caras planas. Necesito que tenga esas caras planas. Por consiguiente, ¿qué vamos a hacer con esto? Voy a hacer otra figura. Voy a crear aquí otro elemento. Vamos a hacer un modelo de un cilindro. Entonces, voy a crear aquí el boceto desde la vista superior. Vamos a hacer un boceto desde el plano superior. Y ese boceto va a ser un círculo de diámetro, realmente no me importa el diámetro, de 51 para arriba cualquiera, porque si lo hago más pequeño voy a cortar el resorte. Entonces voy a ponerle 60 milímetros de diámetro, no importa. Finalizo. Y voy a extruir este cilindro con la altura que tiene el resorte, 149 milímetros. Entonces voy a extruir esto con una altura de 149 milímetros. Pero, ¿qué ocurre? Perdón,
altura, distancia de 149 milímetros. Pero ¿qué ocurre con este cilindro? Este cilindro no va ni a crear material nuevo, ni a sustraer material, a cortar, porque si corta, estaría eliminando todo el resorte. Dejo solamente el pedacito de abajo, el pedacito de arriba. Lo que va a hacer es una intersección. Va a ser una intersección. ¿Qué es la intersección? Es que la geometría que estoy creando ahora deje como resultado solamente el volumen en común entre la que estoy creando y la que ya estaba ahí. Es decir, solamente me va a dejar, y aquí lo podemos previsualizar. ¿Sí? Aquí me va a eliminar ese pedacito de resorte de abajo, va a dejar un pedacito de cara ya cortada plana y lo mismo va a ocurrir arriba. Arriba también va a eliminar un pedacito de ese resorte y va a dejar un pedazo de cara plana. Yo les dije, al darle a esto altura de 149, él no estaba asumiendo que los 149 eran de tangente a tangente del hilo del resorte. Él lo estaba asumiendo era del centro de la sección inicial al centro de la sección final. Entonces, realmente estaba midiendo un poquito más. Ya al hacer este cilindro lo voy a cortar y lo voy a dejar exactamente 149. Le damos OK y ahí está. Por lo menos esa condición ya la vamos a cumplir. Hemos rebajado los dos hilos para que quede con esa cara plana. Listo, eso es todo con respecto a la elaboración del resorte. Como les digo, no es tan complicado, básicamente es dibujar la sección, dimensionar correctamente. Obviamente, eso sí, estamos hablando de modelado paramétrico, acá todo depende de que las dimensiones sean claras y que se especifiquen correctamente. Si no, pues no vamos a obtener el resultado que esperamos. Entonces vamos a decirle que queremos que esto sea algún tipo de acero. Puede ser iron. No, pero este está gris. Pongámosle alguno de estos, oro o algo así, no importa. Puede ser este oro. No, ese solo color. Este que es metálico. Listo. Entonces seleccionamos el resorte, clic derecho a ese oro, asignar a la selección. Me dice el material, la apariencia del material tiene un nombre de uno que ya existe en el documento. ¿Quiere copiar el actual? Sí, ok, no hay problema. Listo. Ok, que el resortico doradito y lo guardamos como resorte. Sí, en el plano se llama resorte, supongo. No creo que tenga otro nombre. Resorte, sí. Resorte, salvar. Listo, hecho el resorte. Bien, entonces ya pasamos por todas estas opciones de modelado. Extrusión, revolución, barrido, solevado y resortes. ¿Qué otra opción es útil y necesaria en este caso? No, creo que estas otras no, estas todavía no las voy a explicar. Necesitamos entender otros elementos para hacer uso claro y entendible de estas herramientas de modelado. Estos son nervios para reforzar estructuras plásticas usualmente, derivar objetos, que luego les mostraré qué es eso de derivar objetos, porque es una forma de llevar objetos de un lado a otro, de un archivo a otro, sin hablar de ensambles. El emboss es para hacer embutidos sobre figuras, pero pues ese emboss tenemos que primero entender cómo crear unos patrones y otras cosas importantes ahí. Luego tenemos este decal, que es una calcomanía para proyectar imágenes sobre geometrías. Entonces, interesante pues cuando vamos a hacer formas que queramos que tengan etiquetas o cosas así. Importar, bueno, para traer objetos, y un wrap es un tema de materiales que pues todavía no veremos hasta que no veamos materiales. Entonces, listo, quedó creada la figurita. Lo que sí vamos a hacer, voy a modelar esta otra pieza como excusa para mostrarles otra herramienta, otra herramienta que se llama el array o los patrones, porque aquí no se llama array, aquí se llaman patrones. Entonces vamos a hacer este tornillito y de paso les muestro el roscado, porque yo les mostré perforaciones roscadas, pero no les mostré cómo se hace un roscado, es decir, les mostré cómo se hace la tuerca, pero no cómo se hace el tornillo. Entonces vamos a hacerlo. Nueva pieza estándar en milímetros, crear. Ok, esto puede ser una revolución. Entonces vamos a crear un boceto
a partir de la vista frontal, no importa la posición en la que quede realmente el tornillito, ya lo sabemos. Esto tiene una altura total de 21 milímetros, entonces vamos a hacer, pues, hagámoslo acostado, no mentira, hagámoslo de pie. 21 milímetros, listo. Luego esos 21 tenemos una forma externa que tiene un diámetro total de 14 milímetros diámetro, o sea que esto tendrá aquí una distancia de 7 milímetros horizontal, 7 milímetros. De ahí va a bajar 6 milímetros. Entonces aquí bajamos 6 milímetros. Luego esto tiene una forma interna que tiene un diámetro de 9, o sea, 4,5. Estamos en 7, 2,5. 2,5. Y bajamos, ¿esto cuánto tiene? 21, tiene 1 milímetro. Tiene 21 total, la rosca 14 y la cabeza del tornillo 6, eso suma 20, o sea que este refuerzo tiene 1 milímetro nada más. Entonces vamos de 1 milímetro y la rosca es de diámetro 6. Entonces vamos a decirle a esto que tenga, ¿en cuánto vamos? En 2,5, en 4,5. O sea que necesitamos 1,5 hacia acá. Listo, bajamos hasta la perpendicular y cerramos. Y ahí queda efectivamente con un diámetro de una distancia de 3 milímetros. La podemos corroborar, aunque seguramente me va a decir que es que voy a sobredimensionar el objeto. Sí, claro. Lo estoy sobredimensionando porque ya las dimensiones están dadas por el ancho total, que es 7, menos estos 2,5, menos estos 1,5, que suman 4. Entonces 7 menos 4 ya nos da los 3 que tenemos aquí, por eso estaría sobredimensionando. Pero bueno, listo, finalicé. Ah, pero aquí falta una cosa. Bueno, voy a hacer el chaflán por fuera. No, mentira, no me convence hacer el chaflán por fuera, es una operación adicional. Entonces más bien editemos el boceto y hacemos el chaflán adentro. Es un chaflán a 1 milímetro, de 1 milímetro a 45 grados. Entonces vamos a hacerlo aquí, chaflán de 1 milímetro a 45 grados. Bueno, aquí cuando él me da 3 opciones de chaflán, yo no les había hablado de eso, pero me da 3 opciones de chaflán. La primera es el chaflán equidistante. Entonces yo le digo que sea 1 milímetro, él va a cortar a 1 milímetro de la esquina hacia adentro y a 1 milímetro de la esquina hacia abajo, y ahí va a hacer el chaflán, lo cual en este caso me funciona. O le puedo decir que quiero que sea por distancia por distancias diferentes. Entonces, en este caso, si yo le dijera, la distancia 1 es de 1 y la 2 es de 2, entonces el primer segmento que seleccione va a cortarlo a 1 milímetro, el segundo lo cortaría a 2 o al valor que le ponga y haría el chaflán. En ese caso, el chaflán no tendría un ángulo determinado, sino unas distancias determinadas. O la última opción, que en este caso es la que el plano me indica por cómo se acota un chaflán, pero que pues da igual la primera o la última en este caso, y es distancia y ángulo. Entonces, efectivamente, él me dice que la distancia es de 1 milímetro y el ángulo es de 45 grados. La cota claramente lo indica. Entonces, bueno, en este caso, repito, esta o esta nos va a dar igual. Entonces, chaflán de 1 milímetro entre este y este. Ok, listo. Ahora sí finalizamos y revolucionamos esta piecita. El eje es este elemento. Ok, y listo. Quedó revolucionada la piecita. Primero, vamos a hacerle en la cabeza del tornillo. Esto tiene unas estrías para que no se resbale esa cabeza al apretar el tornillito. Entonces vamos a hacer esas estrías. Vemos que hay un detalle y en ese detalle A nos indica que esa estría tiene un diámetro de 0,5 milímetros diámetro y que son 20 de esas estrías. Este 20 por me está indicando que son 20 de esas perforaciones alrededor de la tapa. También nos indica, por si esto no dijera el 20, también nos indica que el ángulo entre estría y estría es de 18 grados, lo cual de nuevo nos indica que son 20 estrías, ¿no? 360 dividido 20, ahí están los 18 grados. Entonces, igual aquí nos dice 20 estrías por 18 grados entre ellas. Entonces, bien, vamos a hacer esa primera estría. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Voy a hacer un boceto y ese boceto lo puedo hacer, por ejemplo, por esta cara superior o lo puedo hacer aquí por la cara inferior, cualquiera de ellas, hagámoslo por la cara superior.
Y para poder crear la primera estría, que aparentemente el centro de la estría coincide con el contorno de la cabeza del tornillo, ¿sí? Es sobre el borde de la cabeza del tornillo. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Así que voy a proyectar en este boceto nuevo el contorno exterior de esta cabeza, este contorno. Listo, ahí se creó la lineecita, línea que voy a convertir en una línea de construcción, porque no va a ser parte realmente del boceto, o no quiero que afecte el modelo que resulte de este boceto, pero la necesito para poder encontrar el centro de ese primer círculo. Entonces voy a decirle que el centro de este primer círculo sea este cuadrante, listo, el cuadrante de ese círculo que acabo de proyectar, y que esto tiene un diámetro de 0,5. Aclaración. En Inventor, ustedes pueden utilizar como separación de decimales la coma o el punto, ¿sí? No importa, pueden utilizar cualquiera de ellos. Entonces pueden poner 0,5 o 0,5, el programa entiende lo mismo. Hay otros donde no, hay otros donde eso es específico, o uso el punto o uso la coma. Entonces, pues para que lo tengan presente aquí, es indiferente. Listo, aquí no necesito hacer más, finalizo el boceto. Ok. Quedó proyectado otro círculo. Edit sketch. Este tal vez, sí, ese. Listo, ya lo borré, finalizo. Ok, ya quedó. Y lo que va a hacer es extruir ese circulito, pero extruir para quitar un pedazo. Entonces vamos a extruir ese círculo. Él ya entendió que eso era lo único posible a extruir en este caso. Le voy a decir que lo haga subtrayendo y que lo haga hasta una cara específica. Entonces digo hasta esta cara de aquí abajo. Listo, hasta ahí va a extruir. No sé qué altura sea exactamente, bueno, sí sabemos, ¿no? Pero suponiendo que no sepamos, pues ya le dije que extruya hasta esa cara y listo. Ok, entonces ya quedó la primera estría hecha. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear las otras 19 por un patrón, porque pues no tendría sentido que yo entrara en el boceto, creara los 20 círculos y me pusiera luego a extruir uno por uno hasta obtener todas las estrías. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es simplemente un pequeño patrón de esa operación. Y esto aparece dentro de un panel, en la misma cinta 3D Model, hay un panel que se llama patrones. Dentro de esos patrones tenemos 4 elementos. Un patrón rectangular, un patrón circular, un patrón derivado de un boceto determinado, es decir, para que siga el patrón un recorrido, y tenemos un reflejo. Entonces vamos con este patrón circular, con ese inicialmente. Entonces, cuando vamos a hacer un patrón circular o cualquier tipo de patrón, lo primero que él me dice es a qué operación le va a hacer el patrón. Le vamos a hacer el patrón es a la extrusión. No le hacemos el patrón o no hacemos el patrón a partir del boceto. No. Lo hacemos a partir de la operación ya hecha. Yo ya hice la extrusión sustrayendo el pedacito, entonces es esa operación. Así que, ¿dónde la selecciono? Podría seleccionarla dentro del espacio de trabajo, si me lo permite, digamos, si me permitiera ubicar el cursor hasta hacer clic sobre esa extrusión, por ahí en algún puntico la logré coger, o dentro del árbol de modelo, busco la operación que quiero utilizar y la selecciono desde el árbol de modelo, mucho más fácil, esta extrusión. Listo, ya entendió cuál era. ¿Cuál va a ser el eje de rotación? Entonces, en este caso, si no tengo un eje dibujado, una de dos, o lo dibujamos ese eje, lo creamos de alguna forma, o si como en este caso hice la revolución teniendo en cuenta, por eso yo he insistido varias veces y lo insistiré en esto muchas más, utilicen el 00 como referencia, es supremamente importante. Como el 00 fue la referencia para crear la pieza, pues yo sé que el eje Y, en este caso, me serviría de eje. Entonces hago clic aquí en seleccionar eje, despliego la carpeta de origen y le digo que el eje va a ser el eje Y. Listo, ahí ya me está previsualizando algo. Miren, ya ahí previsualiza en verdecito algo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Me dice, yo voy a crear 6 copias para completar el giro de 360 grados. Y esas copias van a ir girando a medida que se van copiando. En este caso daría igual, porque como es un cilindro, pues no se va a notar si giran o no giran. Entonces, en este caso, que bueno, que giren, y no son 6, son 20. Listo, ahí las está previsualizando, le damos OK y ahí quedó hecho el patrón
generando todas las estrías de la tapita del tornillo. Eso es un patrón circular. ¿Cómo funciona? Bueno, hagamos el resto del tornillo para guardarlo una vez y luego les muestro cómo funcionan los otros patrones. Este tornillo no tiene ningún chaflán por aquí abajo, no. Entonces es un M6x1, igual que la perforación obviamente en la cabeza inferior del sistema. Entonces, en este caso, para ponerle rosca a esto, vamos a la opción dentro la misma cinta 3D Model, en el panel Modify, hay una herramienta que dice Thread, que es donde también está el agujero. Aquí fue donde accedimos para crear las perforaciones que hicimos la sesión anterior. En este caso vamos a crear un thread. ¿Qué es ese thread? Rosca o hilos, eso traduce thread, ¿no? Hilo. Entonces vamos a darle en thread y él me va a pedir seleccionar sobre qué superficie va a crear esa rosca. Entonces la superficie va a ser esta superficie de aquí. Hago clic en ella y listo. Ahí ya pueden previsualizar la rosca. Exactamente las mismas condiciones que les mencioné cuando hablamos de los agujeros roscados. Esto es una simulación de la rosca. Es una rosca no geométrica, no física, no geométricamente modelada. Es una rosca simulada que, insisto como en la sesión anterior, si el objetivo del modelo es hacer simulaciones, análisis de elementos finitos, evaluación desde la ingeniería del objeto, debe quedarse como rosca simulada. Es mejor que se quede como rosca simulada porque eso le ahorra muchísimo trabajo al programa al momento de hacer los cálculos. Él ya tiene preestablecidos algunos cálculos que simplemente va a aplicar a esa rosca y ya me va a dar unos resultados. Si la quieren modelar, la pueden modelar. Yo ya les hablé de una herramienta que se llama Thread Modeler. Desafortunadamente ese Thread Modeler, yo no lo había instalado en esta versión, no había intentado siquiera instalarlo en esta versión, pues vengo a darme cuenta que no funciona en las versiones 2021, 2022, 2023. Solo funcionó hasta el 2020. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Ya les voy a mostrar porque podemos utilizar una herramienta en línea gratis que la misma gente que hizo el plugin creó. La empresa se llama Cool Orange, como naranja fresca. Entonces, ya les voy a mostrar cómo podemos hacer. ¿Qué características tiene esta rosca? Pues tenemos un estándar. Para el huequito yo uso el ISO, entonces voy a usar el mismo estándar ISO. Tamaño, pues él ya determinó, pues como el cilindrito tiene un diámetro de 6 milímetros, pues él ya entendió que era una rosca de 6 milímetros. Entonces me dice tamaño, pues 6 milímetros. Si la quiero cambiar, lo podría cambiar, pero entonces él me va a cambiar las características aquí de la geometría. Siendo una rosca de 6 milímetros, ¿qué tipo de rosca o qué tipo de paso? Ya lo vimos también en la sesión anterior. M6x1, que quiere decir que tiene diámetro 6 y el paso es de 1 milímetro. O si quieren uno de los otros estándares en cuanto a la distancia del paso, 0.8, 0.35, 0.7 o 0.5. En este caso es un M6x1. De nuevo, esto de la clase, en este caso me parece un 4G. Yo la verdad eso no sé qué es. Sí, ahí sí les soy sincero, no sé exactamente qué diferencia hay entre un 4G o un 6G en tornillos. Si alguno de ustedes lo sabe y nos lo puede explicar, lo agradecería. Y por último, la dirección de la rosca. Si va para la izquierda o para la derecha, en el agujerito la rosca está para la derecha, que es lo normal, pues aquí la rosca también va para la derecha. Y luego la profundidad de roscado. Él asumió que era a lo largo de toda la cara del cilindro, que tiene 14 milímetros de altura, y así lo asignó, o le podemos dar un valor. Si no va hasta el final, le puedo decir hasta tanto, por ejemplo, a 10 milímetros. Entonces la rosca no llega hasta el final, sino hasta 10. Y si no empieza roscado, sino que tiene un espacio recto, y luego si viene la rosca, le puedo dar un offset. Entonces podría decirle, quiero que tenga un offset de 1 milímetro. Entonces la rosca no inicia desde el principio del cilindro, sino que da un espacio y ahí sí empieza a roscar. No, en este caso no hay offset, 0, y la altura es total, 14 milímetros. Listo, no es más, le damos OK. Ahí ya tenemos el tornillo simulado y lo que vamos a hacer, voy a guardar esto como tornillo. Ok, y les muestro. Cool Orange nos ha creado este sitio web.
que se llama threadmodeler.com. Threadmodeler.com. Se los voy a pegar ahí en el chat. La clase de hoy queda disponible. Ángela todavía está con nosotros porque veo que hizo una pregunta, pero no sé si ya se... Ah, sí, ahí estás. Ángela, esta clase queda grabado. Yo creo que mañana no la puedo subir. Yo mañana estoy en formación fuera todo el día. Llego muy tarde, entonces creo que el viernes subiré el video en el canal y el enlace por Classroom, así como las 3 anteriores. Entonces, el viernes ya tendrán acceso al video de esta sesión. ¿Qué hacemos aquí en Thread Modeler? Simplemente subir el archivo y decirle que lo haga. Entonces voy a decirle aquí, voy a empezar. Ok, yo tengo cuenta en CoolOrange. Aunque podría entrar con la de Autodesk, pero creo que yo tengo cuenta en CoolOrange. Permítanme un segundo. Busco mi cuentita. CoolOrange. No tengo CoolOrange. Entonces estoy con la de Autodesk. Listo, entonces entremos por la de Autodesk ID. Ok, JF Pérez 289 @micena.edu.com. Listo. Entonces seleccionamos la versión de Inventor 2022. No hay 2023, complicado. Seleccionamos el archivo. Entonces este archivo, modelo de piezas mecánicas, evidencias, no, está por fuera. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy guardando yo esto? Aquí en nueva carpeta. Nueva carpeta. ¿Cuántas nuevas carpetas? Nueva carpeta, tornillo. Abrir. Listo. Subir. Seleccione el template. Entonces, veamos. No lo acabo de subir. Bueno, un momentito y ahorita miramos si ya me deja seleccionarlo y listo. Que lo procese. Démosle ahí un momento. Sigamos y ahorita miramos si deja pasar o no lo dejó pasar. Lo debe estar evaluando. Bueno. Este por ahora guardamos y cerramos. Lo voy a dejar en gris. Este ya lo puedo cerrar. Esto ya lo puedo cerrar. Esto también. Ok. Bueno. Sí, alcanzo. En estos 10 minutos alcanzo a hablarles de los planos de trabajo porque es importantísimo entender el tema. Entonces, vengan, les hablo de esos planos de trabajo. Ok. Resulta que cuando queremos crear un boceto, ustedes ya lo vieron, cuando vamos a hacer cualquier tipo de operación, él nos va a exigir un boceto y para crear ese boceto es indispensable sí o sí tener un plano de referencia. Y no solamente en los casos de crear los bocetos, sino también puede ser que yo necesite un plano para referenciar algún tipo de operación. Si por ejemplo la operación me pide un plano para hacer un reflejo, no lo hemos visto, lo vamos a ver luego la próxima sesión. Continuaremos con los patrones y ahí les mostraré. Si por ejemplo va a hacer un reflejo, él me va a pedir un plano de referencia que va a servir como espejo para hacer ese reflejo. Entonces, en ese caso va a necesitar un plano de trabajo distinto. Podemos utilizar como planos de trabajo los 3 planos que el programa ya tiene establecidos, el plano frontal, el lateral y el superior, o si el objeto que ya esté modelando o ya hay un objeto modelado dentro del espacio de trabajo y ese objeto tiene alguna cara plana, puede utilizar esa cara plana como plano de trabajo, pero
hay otros casos en los que ninguna de las dos me resulte útil. Entonces, dentro de la cinta de 3D Model hay un pequeño panel que se llama planos de trabajo, el Work Futures. Dentro de ese operaciones de trabajo más que planos, esto es operaciones de trabajo. Y dentro de esas operaciones de trabajo están los planos, ejes, puntos y ejes de coordenadas distintos. En los ejes tenemos varios métodos para crear planos de trabajo. Entonces yo puedo decirle, voy a crear un plano de trabajo a X distancia de un objeto. Entonces vamos a offset from plane, a cierta distancia de otro plano. Entonces me dice, bueno, ¿sobre qué plano, a partir de qué plano va a trabajar? Entonces le voy a decir, por ejemplo, que a partir de este plano frontal, hago clic en ese plano y él me despliega esta ventana en la que yo puedo determinar una distancia. Entonces yo puedo decirle, quiero que esto quede a 20 milímetros de ese plano sobre el cual hice clic. Acepto y he creado un nuevo plano de trabajo. Ese plano de trabajo automáticamente se va a nombrar como plano de trabajo 1, Work Plane 1, pero podemos cambiarle el nombre. Entonces yo puedo decirle a esto clic, doble clic acá para que me active la opción de cambiar el nombre y puedo decirle que este sea plano, no sé, Solevada 1, por poner algo. Solveda. Solevada 1. Listo. Y ya tengo ese plano para trabajar. Yo ya puedo en el momento en que va a hacer un boceto, decirle lo quiero hacer sobre ese objeto, aquí quiero dibujar un círculo, finalizar y ese círculo quedó dibujado en ese plano. ¿Para qué? Para hacer cualquier cosa. Que necesito solevar algo aquí. Entonces le puedo decir, voy a hacer una solevada entre este plano y este círculo y ok. Y listo. Yo ya sé entonces que esto quedó o esto tiene una longitud de 20 milímetros porque es la distancia a la que se encuentra este plano. Esos planos esos planos de trabajo que vamos creando se quedan visibles. Ese sí es un problema porque vamos a tener que crear varios planos de trabajo en objetos especialmente complejos. Seguramente vamos a tener que crear muchos planos de trabajo. Y esos planos se quedan ahí. Entonces se nos vuelve un lío entender el objeto con tanto planito por ahí regado. Entonces simplemente después de usarlo, lo que hacemos es le damos clic derecho y lo ocultamos. Le quitamos la visibilidad al plano desde el árbol de modelo, clic derecho y le quitamos la visibilidad. Y así el plano no se ve. Ahí está, pero no se ve. No puedo eliminarlo. ¿Por qué no lo puedo eliminar? Porque sobre ese plano quedó el boceto con el cual hice, en este caso es el loft. Entonces, si borro el plano, él me va a decir que no es posible porque en él está alojado un boceto que hace parte de una operación. Entonces, imposible borrarlo. Así que ahí se queda. Ese es el primer plano, a un offset o una distancia determinada de un plano X. Paralelo a un plano a través de un punto. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, quiero un plano que sea paralelo a este plano, ¿sí? A este plano inclinado que tenemos aquí, pero que pase por esta esquinita. Listo. Y miren cómo él creó un plano que efectivamente es paralelo a ese plano que seleccioné y que pasa por la esquina de este objeto. Ahí está. Creo ese plano de trabajo un poquito largo, pero bueno, cumple con esa condición. Pasa por esa esquina que seleccioné, ahí ese puntito, y es paralelo a este plano que seleccioné para que fuera. Listo, ya saben, le pueden cambiar el nombre, ocultarlo, lo que quieran. En este caso sí lo voy a borrar porque ese plano es muy grande y complica ahí un poco la visibilidad. Entre dos planos. Entonces yo puedo decirle, quiero un plano, es este, between two planes, midplane, perdón, between two planes. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, quiero un plano que vaya entre esta cara y esta otra. Y listo, ahí él creó un plano en toda la mitad entre esas dos caras. Ahí está. Ese es un plano entre dos planos. Tenemos por el punto medio de un toro. Entonces, por aquí va a haber un toro, este toro. Entonces, aquí hay una, pues no está el toro completo, pero hay una sección de toro. Toro o toroide es como una dona, ¿no? Por si, claro que esa, no lo habíamos visto, pero es como una dona. El toroide es eso, exactamente, es un aro, ¿no? Un arito de doble sección circular. Entonces, simplemente selecciono el pedacito o la dona completa, si está o lo que sea, lo selecciono y él crea automáticamente un plano
que pasa por todo el centro de ese toroide, ¿sí? Que lo corta por la mitad. Listo. Otro posible plano de trabajo es con determinado ángulo sobre un borde. Yo puedo decirle, quiero un plano de trabajo sobre este bordecito de acá, por ejemplo, sobre este borde, y que tenga un ángulo de, por ejemplo, seleccioné el que no era. Seleccionemos otro borde porque ese no tengo una referencia. Que pase sobre este ángulo y el ángulo corresponda al ángulo de o a la perpendicular de este otro plano. Entonces miren cómo él creó un plano que pasa por ese borde que seleccioné y con referencia a este segundo plano seleccionado me permite determinar el ángulo. Por ejemplo, 0 grados y será paralelo, 90 grados será perpendicular y bueno, ahí vamos girando con el ángulo que se considere necesario. Por ahora voy a cancelar, no lo voy a crear. Luego tenemos un plano a partir de 3 puntos. Entonces, por ejemplo, aquí yo necesito un plano que coincida con la, no sé, ¿cómo lo podríamos llamar? Digamos, con algún plano sobre esta rampa curva. Entonces yo le puedo decir que quiero un plano que vaya de este punto o que pase por este punto, a este punto, a este punto de abajo y ahí creo el plano a partir de 3 puntos sobre el objeto. Ya entonces con esto yo puedo decirle, bueno, quiero hacer aquí, qué sé yo, voy a hacer un boceto en este plano de trabajo, boceto que podrá ser tal vez una circunferencia, digamos algo así, ok, y listo, ahí tenemos, ahí podríamos hacer algún tipo de operación, después habría que ver cómo se proyecta esa forma sobre esta cara curva, que eso es otro cuento que veremos luego, que son los bocetos 3D, para poder proyectar este círculo sobre esta cara curva. O aquí podría, por ejemplo, extruir ese círculo y extruirlo con una altura suficiente para que tocara, para que llegara ya al objeto, al otro objeto. Entonces, pues, por ejemplo, 15 milímetros sin que sobrepase la geometría, ok, y ocultamos este nuevo plano de trabajo. Y listo, ahí tenemos una formita. ¿Cuál sigue? Tenemos plano a través de 2 bordes coplanares. Yo puedo decirle, quiero un plano que pase por, ¿dónde está? Por aquí había una, bueno, no, hagámoslo sobre este, por ejemplo. Entonces quiero un plano, perdón, que pase, por ejemplo, por este borde y este borde de aquí arriba. Y listo, ahí tenemos un plano que pasa específicamente por esos 2 bordes. Toca este borde y toca este borde de aquí arriba. Listo. Esos planos ya ven que se proyectan a lo largo de toda la geometría, entonces son planos un poco más complicados para visibilizar correctamente, pero pues, nada, ahí nos permite cumplir la condición. Tangente a una superficie curva a partir de un borde. Entonces yo puedo decirle, quiero un círculo, un plano tangente a esta curva, por ejemplo, pero que pase sobre este bordecito. Y efectivamente veremos que ese plano es tangente, aquí es donde no me deja visualizar fácilmente. Ese plano efectivamente es tangente ahí a esa curva y pasa por ese borde seleccionado. Tangente a través de un punto, mismo tema, pero en lugar de seleccionar todo un borde, pues selecciono un punto específico sobre el cual quiero que pase ese plano. Tangente a una curva paralelo a otro plano. Entonces, en este caso le puedo decir, voy a borrar este anterior. Borrémoslo, suprimir. Este también lo voy a borrar, suprimir. Listo. Entonces yo quiero que sea paralelo a tangente a esta curvita, pero paralelo a esta cara plana. Simplemente le digo que quiero un plano de trabajo tangente a esta curva, paralelo a este plano. Y listo, ahí se cumple la condición. Es tangente a la curva y es paralelo al plano oblicuo que seleccioné. Normal a través de un punto. Bueno, estos son un poco más complicados porque entender las normales es medio complejo. La normal básicamente es la perpendicular a una cara, ¿sí? La perpendicular a un plano X. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que quiero que sea la normal de esta cara, por ejemplo, la normal de este
punto sobre, perdón, que pase sobre este punto normal a, entonces por ejemplo, a este borde, y ahí está, forma un plano que forma 90 grados con el borde seleccionado pasando por el punto que seleccioné primero. El tema es entender la normal de una forma, porque una forma plana es fácil, esa es la que forma la perpendicular. En una forma curva es un poco más complejo, porque requiere una proyección hacia el centro. Entonces, seguramente aquí, por ejemplo, sobre la cara curva no me dejaría crearlo seguramente. No sé, en esta versión no lo he probado, de pronto ya deja, pues no sé. Entonces, normal a un plano, normal a un eje a través de un punto. Sí, no me va a dejar seleccionar una cara curva, solamente puntos o líneas completas de borde. Ahí está. No, sobre la curva no es posible proyectarlo en ese caso. Ah, sobre el punto medio sí. Ahí está. Y ya, el último es normal a una curva a través de un punto. Entonces por aquí hay una curvita. Entonces le digo, quiero un plano que sea normal a esta curva y que pase por este punto. Y ahí queda un planito que es perpendicular a la curva y pasa por un plano determinado. Este puede ser interesante, por ejemplo, para hacer un loft o algo así. Podría ser interesante porque puedo crear varios planos. Normal a esta curva pasando por este punto. Normal a esta curva pasando por este punto y así voy creando varios planitos a lo largo de la curva para luego hacer X o Y operación. Bien, eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. La próxima sesión, el próximo miércoles, retomaremos entonces con los patrones y continuaremos con las herramientas de modelado. Ahí terminará la próxima semana lo que tiene que ver con modelado de piezas y vamos a pasar a cómo se hacen los ensambles. Allá ya les mostraré cómo vamos a organizar el sistema completo de la suspensión y cómo podemos crear ese resorte bien hecho. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna aclaración? ¿Dudas? No, señor. Muchas gracias. No, mucho tema para estudiar, profe. Sí, señor, el tema es un poquito extenso, pero realmente no, pues, ¿qué vimos hoy? Así, recordar y rápido. Bueno, terminaba la revolución, vimos barrido, loft y resorte. Y vimos cómo hacer estos hilitos, patrón circular y cómo crear planos de trabajo. Sí, vimos varios temitas, pero ninguno de ellos es especialmente complejo. De todas formas, ya saben, bueno, el video estará disponible a partir del viernes y si en algún momento, practicando, haciendo algún ejercicio o algo así, les surge una duda, pueden escribirme, tan pronto me sea posible, yo les respondo. Le responderé con un audio, por si a alguno no le gustan los audios, y más los audios largos, pero hay preguntas que posiblemente requieren una respuesta larga y pues me demoro mucho escribiéndola, entonces la respondo por un audio. Tan pronto me sea posible, ¿no? Porque pues a veces me preguntan y yo estoy en clase o en alguna cosa, en alguna actividad en la que no puedo responder inmediatamente, entonces pues tan pronto me sea posible respondo. Como para que se acelere el trabajo, porque no hay nada más harto que estar haciendo un ejercicio y pararse en una cosita y no saber en qué, y se queda uno ahí una hora dando vueltas, no encuentra en qué, y después resulta que era algo muy sencillo, pero pues el que no sabe es como el que no ve, claramente. Entonces, pues se pierde uno ahí mucho tiempo. Así que en ese caso, mejor me escriben y yo les digo qué puede ser y listo. Entonces, nada, muchísimas gracias, buenas noches, descansen, nos vemos el próximo miércoles y ahí estaré atento a cualquier cosa. El ejercicio de la suspensión estará disponible hasta la penúltima semana del curso, o sea, última semana de mayo. Profe, una preguntita. Señor. Gracias. Faltó terminar lo de la demostración de la página que nos recomendó el Modeler. Ah, ¿qué pasó ahí? Sí, de verdad. No pasó. No dejó pasar el tornillito. Ah, sí. Listo, entonces voy a cogerlo en estándar ISO. Le doy iniciar. Porque yo la hice en ISO, ¿no? Era un ISO M6x1. Listo, dice que ya acabó. Me imagino que me dejará descargar el archivo. Sí, ahí está. Descargar el STL o descargar el archivo de pieza. Mira, ahí está. Esta es la pieza original. Esta es la pieza con resorte. Entonces descarguemos el IPT.
Ok, entonces estaba aquí, nueva carpeta, nueva carpeta, nueva carpeta. Entonces le vamos a poner tornillo. Voy a ponerle aquí modeler. Listo. Y abramos esa pieza. Abrir. Nueva carpeta, nueva carpeta, nueva carpeta. Tornillo modeler, abrir. Ahí está. ¿Ven? El tornillito con la rosca modelada. Exactamente esto es lo mismo que hace el plugin, solo que pues no necesito pasar por esa herramienta externa, sino que lo hago ya aquí dentro de Inventor, pero el resultado es ese, efectivamente. Entonces, él lo que hace realmente es mire, él aquí lo dice, lo que está haciendo es unas revoluciones con un resorte, y bueno, ahí son varias suboperaciones que está haciendo para modelar realmente esa rosca. ¿Sí? Pero queda pues perfectamente modelada. Ya saben, no es recomendable si van a hacer simulaciones con esa pieza, porque ya es muy difícil de calcular para el programa. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok, con gusto. Entonces nada, nos vemos ahora sí la próxima semana. Cuídense mucho, feliz noche, ya detengo la grabación. Gracias, profe, muy amable. Gracias, A profe. ustedes, que estén muy bien, hasta luego. Que pasen buena noche, que estén muy bien, cuídense.